Les damos la bienvenida a Expo PH, la primera feria virtual de la propiedad horizontal en Colombia. Bienvenidos. Este es un espacio creado para ustedes, donde estaremos aprendiendo junto a los mejores profesionales en propiedad horizontal, en Colombia, México, Venezuela y Panamá. Con el patrocinio del Conjunto.co y la Lonja Autorreguladores. Mi nombre es Rafael y me acompaña en este magnífico evento de administradores, consejeros, contadores y propietarios, Camila Ribeira. Tenemos el agrado de presentar en Expo PH a la contadora Carolina Boorques. Ella es máster en Administración de Negocios del Real Centro Universitario María Cristina Escorial de Madrid en España. Especialista en gerencia tributaria. Se desempeña como revisora fiscal y auditora en propiedad horizontal y capacitadora en temas contables y de propiedad horizontal. En Expo PH estamos de feria y te presentamos el Plan 1515. Reserve su video Asamblea de 2022 antes del 15 de diciembre y obtenga el 15% de descuento. ¿Qué espera? Escríbanos ya para mayor información, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. En Expo PH, estamos de feria y te presentamos la solución de seguridad y control web más completa del mercado. El Conjunto.co. Con ella, pondrá la seguridad de la copropiedad al alcance de la mano de todos los residentes. Control de acceso, citofonía virtual, control de correspondencia, botón de pánico, control de contratistas, y muchas opciones más. ¿Qué espera? Escríbanos y agende su cita de demostración, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. Gracias, Rafael. Y después de esta presentación, no cabe más que darle la bienvenida a Carolina Boorques con su conferencia Controles Internos Efectivos para Copropiedades. Carolina, bienvenida y adelante. Buenos días, Camila. Iniciando el día sábado muy juiciosos con nuestras conferencias y continuando con Expo PH, pues terminando además el día de hoy después de 3 días de mucho aprendizaje. Vamos a comenzar entonces con el tema que me correspondió, que es referente a controles efectivos en la copropiedad, que son bastante importantes para todo el tema no solamente de administradores, sino también de consejeros, de los mismos copropietarios y también de los profesionales que nos desempeñamos en el área de revisoría fiscal, auditoría y también con el área de contabilidad. Me voy a permitir compartirles una pantalla con la presentación de lo que voy a hablar a ustedes y pues al final vamos a hacer una serie de preguntas para poder finalizar con algunas inquietudes que seguramente hay. Así que vamos a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Y entrando en materia, comenzamos entonces con los controles internos efectivos en la copropiedad. Para poder entender acerca de los controles internos de la copropiedad y controles efectivos, porque en ocasiones tenemos controles, pero no siempre son efectivos. No quiere decir que en cuanto más controles yo tenga, más efectivo voy a ser. A veces, y como se usa mucho, menos es más. Así que debemos tener muy claro, primero que todo, definir algunos conceptos para poder saber hasta dónde voy en mi control y hacer que este control sea efectivo. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando hablamos de control, no solamente en las copropiedades, sino en general, pero en este caso que nos atañe es la copropiedad, tenemos que hacernos varias preguntas. Tenemos que cuestionarnos con respecto a muchas situaciones o cosas. Y pues lo primero que debemos hacer para saber contextualizar un tema de cuando estamos hablando de él es definirlo.
Entonces, debemos entender y saber qué es el control interno. El control interno no son otra cosa que procedimientos, sí, procedimientos para el tema de medir y mitigar riesgos. Y voy a agregar una expresión y es riesgos elevados. ¿Por qué digo riesgos elevados? Porque no significa que porque yo tenga controles internos no vaya a tener inconvenientes o no vaya a tener algún problema dentro de mi copropiedad, ¿verdad? Pero el tener un control interno me mitiga el riesgo elevado, me mitiga el problema. O sea, me puede ayudar a alivianar un poco los inconvenientes que pueda encontrar en la ejecución de diversas tareas. La copropiedad es un universo enorme, por pequeña que sea. A veces son copropiedades pequeñas, pero son complejas. Entonces, no podemos hablar de que el control interno sobre por el tamaño de la copropiedad. Sea grande o sea pequeña, el control interno juega un papel muy importante dentro de la copropiedad y la ejecución de nuestro trabajo. En la ejecución propia de las funciones del administrador de la PH, él es el actor principal al que le debe interesar el tema del control interno. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil, digámoslo así, de poder lograr demostrar que cumplí los objetivos que me tracé. Yo puedo tener objetivos a largo, mediano y corto plazo en mis funciones como administrador, en mis funciones como consejero, en mis funciones hasta como asambleísta, que es el copropietario propiamente dicho. Entonces es muy importante que tengamos claro qué es el control interno. Ahora vamos a mirar para qué hacemos control interno. El control interno tiene muchísimas utilidades, digámoslo así. ¿Para qué? Podemos usar el control interno para malversación, para evitar malversación de fondos. Cuando hablo de malversación de fondos es desvío de dinero a cuentas. Ya más adelante les voy a dar ejemplos y vamos a ver algunos casos en los que, digamos, he podido trabajar en la experiencia como trabajador de PH o como actor de PH. Entonces hablábamos de prevenir malversación de fondos, es uno de los objetivos del control interno. Otro de los objetivos del control interno es evitar las pérdidas de dinero. Evitar también pérdidas de activos. Cuando hablo de activos es que se me pueda perder algún bien de la copropiedad en la que yo soy responsable como administrador. En este caso, pues hablo puntualmente del administrador, quien es responsable y custodio de todos los bienes comunes que maneja, o perdón, que administra dentro de la copropiedad. También nos sirve el control interno para para mitigar el incumplimiento de normas fiscales y de normas legales. También más adelante vamos a mirar qué tipo de normas legales y fiscales puedo estar incumpliendo y en dónde puedo o qué tipos de controles puedo hacer para evitar que esto suceda. También puedo decir que el control interno sirve para proteger los recursos. Para proteger los recursos no solamente económicos, sino los recursos físicos. También, y muy importante en este punto, hablar de que el control interno evita despilfarros, evita el uso indebido de dineros y de fondos de nuestras copropiedades y evita actos ilegales. Ya más adelante podemos ver. Ahora vamos a mirar quiénes actúan o quiénes son los actores del control interno dentro de la copropiedad.
Primeramente, el administrador un actor, el actor principal, como ya lo decía. Luego sigue el consejo, que es un ente que orienta al administrador, que lo apoya, que trabaja en equipo y que ayuda a que la copropiedad salga avante con todos los proyectos y con todas las situaciones y decisiones que se toman en asamblea, y no solo en asamblea, sino en cada una de sus reuniones. Uno de los actores también es el contador y el revisor fiscal en el caso de las copropiedades que cuentan con esta figura. Ellos, digamos que en este caso son actores muy importantes para el control interno y quienes lo evalúan también, porque lo pueden evaluar, ya que es una de nuestras funciones como revisores fiscales evaluar el control interno e informar el control interno. En cada uno de los casos en donde vayamos a hablar, les voy a dar ejemplos de cómo podríamos mirar cada uno de los cumplimientos o ejemplos y casos para poder entender cada una de las cosas que les estoy hablando. Y por último, y no menos importante, la comunidad. La comunidad es un actor muy importante dentro del control interno. La comunidad también puede ejercer control interno de una manera que más adelante podemos estar observando. Cada uno de los actores tiene el deber y el derecho también de velar por el buen funcionamiento y el cumplimiento de las normas establecidas para un buen control interno, el cumplimiento de normas y el seguimiento de los procesos establecidos. A su vez, no solamente el cumplimiento de los procesos establecidos, sino también estar orientando a la comunidad, orientando al administrador, orientando incluso al revisor fiscal de la necesidad de establecer nuevas ítems para más controles internos o evitar que estemos haciendo controles excesivos en donde debamos, digamos, hacer cambios. Entonces debemos estar muy pendientes de eso. Aquí vamos a comenzar a hablar de cómo puedo ayudar con el control interno y cuáles serían esos controles internos que yo puedo hacer efectivamente. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar en el control interno? Lo primero que yo debo hacer para poder ayudar en el control interno es que como actor de PH debo conocer los documentos y los reglamentos y toda la normatividad que rige a mi conjunto en particular. Obviamente antes de es importante que conozcamos la ley 675. Cuando vamos a vivir en una copropiedad, a veces obviamos, porque venimos de vivir en barrios, en veredas, en fincas, en donde pues obviamente el tema de organización es totalmente diferente y muchas veces confundimos otro tipo de organizaciones que hay en los barrios con el tema de copropiedades. Entonces, lo primero que debemos hacer y conocer todos los actores de la PH, en este caso, no solamente el administrador, no solamente el consejo, el revisor fiscal, el contador, sino también los copropietarios, tener muy claro en las leyes 675. Cuando digo tener muy claro, no es que nos la sepamos de memoria, pero sí debemos conocerla, debemos haberla leído para saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes dentro de una copropiedad, dentro de la comunidad en la que vivo y en donde está mi patrimonio. Es importante que seamos conscientes que ahí está mi patrimonio, que ahí invertí para muchas veces mi futuro o el de mi familia. Entonces es muy importante. Luego de la ley 675, es importante que conozcamos nuestro reglamento de propiedad horizontal. Cuando conocemos nuestro reglamento de propiedad horizontal, conocemos un poco las reglas, no solamente de convivencia, sino las reglas en general, de cómo debe conducirse o cómo debe funcionar mi copropiedad, hacia dónde debe estar encaminada, a qué tengo derecho, cuáles son mis deberes, qué pasa si no los cumplo. También debo tener muy claro el manual de convivencia. El manual de convivencia es fundamental
en el control interno, aunque no lo creamos, porque muchas veces ahí en la convivencia podemos también ayudar desde nuestro papel de copropietarios en el control interno. Ya más adelante les voy a dar ejemplos de esto. También es importante que conozcamos nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo, el sistema de gestión de riesgo y seguridad en el trabajo, que es algo que está muy de moda y que muchas veces no sabemos de qué va o cómo se trata eso. Muchas veces en las copropiedades creemos que esto es simplemente una cartilla en la que dejamos archivado una serie de cosas que debo hacer, pero muchas veces los copropietarios no conocen de qué se trata el sistema de gestión de riesgos y resulta que los principales y los más importantes actores en este caso serían los copropietarios, que son quienes viven allí, habitan allí y deben tener claro cómo deben actuar ante diferentes situaciones en su copropiedad, un incendio y demás. También deben tener muy claros los actores de PH, las manuales de políticas contables, pues el administrador, contador y consejo cuando inician en su rol, si son nuevos dentro de la copropiedad, pues deben tener muy claro este documento. Este documento que hoy día es la forma en cómo se rige la contabilidad para Colombia. Las manuales de políticas contables también pueden contener nuestros manuales de procedimientos. En los manuales de procedimientos están los manuales de procedimientos no solamente contables, sino también los manuales de procedimientos administrativos que van amarrados a lo contable. Entonces es muy importante que podamos definir dentro de nuestras políticas también todo el tema de procedimientos para que podamos ir entendiéndolo. ¿Qué otra cosa debo conocer cuando soy un actor de PH? El acta de asamblea o de asambleas y sus decisiones. ¿Por qué? Porque así es la forma en cómo yo puedo controlar también si se están respetando las decisiones que como asambleísta yo voté y también digamos, sirve para poder evaluar también la gestión. Entonces es muy importante que tengamos eso claro y también que conozcamos nuestro manual de manejo de datos. Hoy día hablado de habeas data. Es básicamente documentos que debemos conocer, como lo dije al principio, no se trata de tenerlos de memoria, pero sí debemos conocerlos y debemos tenerlos absolutamente al menos claros o saber dónde consultar o en qué momento consultarlos para poder saber dónde puedo apoyar el control interno. El control interno obviamente tiene, como ya les mostré, unas establecidas responsabilidades y atribuciones. Dentro de cada uno de los actores de la copropiedad, ustedes han podido ver que cada uno tiene el tema de que cada uno tiene una responsabilidad importante que cumplir o un papel que cumplir para poder llevar a cabo el control interno. Entonces ya voy a comenzar como a dar casos o a dar ejemplos en los que nosotros podemos establecer controles internos y luego poder definir por qué es importante ese control interno en cada una de las copropiedades. Entonces, vamos a entrar en materia en la parte de bancos y efectivo, que es un tema muy sensible y en el cual podemos hacer unos controles internos interesantes que nos van a proteger muchísimo porque pues es el dinero, es el factor número uno que debemos cuidar dentro de la copropiedad, no diciendo que no hay otros factores que debo cuidar. Dentro de los controles internos que yo puedo establecer en el tema, por ejemplo, de caja menor o de cajas generales, que en muchas ocasiones las manejan en algunas copropiedades, entonces lo que puedo hacer es
establecer un arqueo. El arqueo de caja no es otra cosa que simplemente un inventario de caja que se puede hacer periódico. Normalmente, si no está el profesional revisor fiscal, porque no exista la figura, lo puedo llevar a cabo como consejero o el mismo contador lo puede hacer. Normalmente se acostumbra a que el arqueo de caja no es avisado, es decir, yo no le aviso a la persona que le voy a hacer un arqueo de caja, sin embargo, pues obviamente estoy hablando y estoy, digamos, trabajando esta charla enfocada a un trabajo en equipo y no un trabajo, digamos, entrando en controversia. Entonces, yo puedo hacerle perfectamente mi arqueo de caja a mi administrador o al responsable, pues en este caso sí sería el administrador directamente quien es el responsable, le puedo hacer el arqueo. Para hacer este arqueo que debo tener un formato que básicamente debe hablar de un saldo inicial de caja, el saldo que se le entregó, las facturas que encontré. Si yo le digo, vengo a hacer arqueo de caja, por favor, pues déjeme ver la caja menor. Normalmente pues lo guardan en una cajita, es como la costumbre. Hago el arqueo, cuento cuántos billetes hay, cuántas monedas, dejo inventariado cuántos billetes y cuánto en monedas. Y si hay facturas, relaciono las facturas y debo llegar a un saldo igual al que se le entregó entre dinero efectivo y soportes. Eh, Cabe aclarar aquí que es importante que cuando el arqueo se va a hacer por parte del consejo, pues se reúna el consejo y decidan si son todos los consejeros o va a actuar uno solo. Siempre deben tomar decisiones para hacerlo. No aconsejo que sea una persona que tome la iniciativa de ir a hacerlo y no informe a sus compañeros. Recordemos que somos un cuerpo colegiado que toma decisiones, entonces esta decisión obviamente la pueden tomar en grupo y pueden hacerlo o a nivel individual, pero siempre tomando decisiones en grupo de quién debe hacer este tipo de arqueos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es muy frecuente que la desconfianza nos haga hacer cosas que no debemos y entonces comenzamos a hacerle arqueo al administrador cuando queramos sin informarle a nuestros compañeros porque es que tengo una sospecha, porque aquello. Entonces, no, aquí es importante que trabajemos siempre en equipo. Yo siempre, digamos, promuevo o invito a las personas a que se trabaje en equipo y se pueda llevar un buen trabajo. No se trata de atropellar, se trata de controlar. Entonces, tener cuidado ahí. En el tema de manejo de efectivo, digamos que es uno de los controles, evitar, por ejemplo, que sea un consejero quien maneje dineros de caja menor. Evitemos esto, por favor. Es uno de los controles internos y es un control interno personal de administrador. No debe el administrador permitir que un consejero o cualquier actor de la PH maneje dineros de los cuales es responsable. ¿Por qué? Porque él es el que debe responder por las finanzas y por todos los activos y demás de la copropiedad. En cuanto a los controles internos de efectivo, de bancos y pues el efectivo que tenemos allí, pues es muy común, y digamos que es algo, es una pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos conferencias y demás, es ¿cómo controlo, cómo mitigo el riesgo del tema de control de bancos? Porque hay casos, no, es que el administrador se me llevó dinero, es que el administrador se lo gastó, es que el administrador falsificó, o sea, lastimosamente encontramos este tipo de situaciones. En el caso de los bancos, el control que sugiero, obviamente porque pues hay muchísimas formas de controlar, seguramente no las conozco todas, se me escapan. Pues una de las formas que puedo controlar es desde mi, una de las formas en que puedo controlar es cuando soy, por ejemplo, el revisor fiscal o el contador.
el revisor fiscal o el contador pueden pedir o pueden solicitar al administrador y al consejo cuando manejamos hoy día los tokens de los bancos. Entonces, para evitar que se falsifiquen o que haya una manipulación de los archivos de los bancos, entonces yo puedo solicitar un token de consulta. Este token, pues obviamente solamente me va a permitir consultar transacciones, me va a permitir consultar los extractos y me va a permitir descargarlos. Básicamente eso, no me permite hacer ningún tipo de transacción. ¿Y con qué fin? En el tema de incluso el mismo consejo puede hacer este tipo de solicitudes o tener este tipo de tokens de consulta. De esta manera puedo estar verificando con corte mensual que el extracto presentado o que el extracto archivado dentro de la contabilidad, pues es realmente el extracto que figura en los bancos. Esa es una de las formas como yo puedo controlar o evitar, digamos, entre comillas, malversación de fondos o uso indebido de los dineros o pérdida de dinero. Cuando manejo cheques, porque en muchas copropiedades manejan cheques, una de las costumbres cuando se maneja cheques es, primero, cuando usted reciba la chequera, cuente los cheques, tome la chequera y cuéntelos uno a uno los cheques para confirmar que si le dan 100 cheques, realmente usted esté recibiendo 100 cheques. A su vez, tan pronto llegue a la oficina y tenga los cheques, utilice el sello restrictivo de consignación a primer beneficiario. Esto le va a permitir siempre evitar el endoso de los cheques, siempre gire los cheques a primer beneficiario y que sea el primer beneficiario el único autorizado frente al banco para poder cobrar los cheques. Esto es una práctica bastante sencilla que me va a evitar que se me pierda un cheque y lo cobre una persona que nunca he visto y nunca he conocido. Cuando manejo mi sello, de esta manera yo puedo tenerlo controlado, tener custodiada la chequera, no dejar la chequera en cajones a la vista y obviamente el sello. El sello debe ser de uso privado del administrador, al igual que la chequera. Cuando tenga cheques firmados, que muchas veces se acostumbra que un consejero firme los cheques por control, entonces cuando tenga cheques firmados por uno de los actores autorizados frente al banco, obviamente no dejemos estos cheques por ahí, digamos a la mano o en un escritorio o en una carpeta, no, tengamos siempre guardado bajo llave este tipo de información porque pues es dinero y son fondos. Otra forma de que yo puedo controlar es verificar el extracto cuando, bueno, obviamente ya conozco un poco más de contabilidad, yo puedo tomar el extracto y tomar el auxiliar o solicitar la conciliación bancaria y verificar que el extracto bancario tiene la misma suma de los valores débitos que me están generando en el libro contable y al igual que las salidas del libro contable. En muchas ocasiones son controles que los consejeros han aprendido a hacer y se logra hacer un buen control también. Adicional a esto, en el control del manejo de fondos es importante y yo siempre insisto en esto a las personas, a los administradores con los que trabajo y a los administradores que conozco siempre o que les dicto charlas y es entregue un informe mensual, haya o no haya reunión, entregue un informe mensual e informe cuáles fueron los movimientos de efectivo, de dinero, qué pagó, qué no pagó, deje pendiente. O sea, siempre como transparente de la manera del uso de los recursos. De esta manera, también esa es una forma de controlar, por ejemplo, del consejo. Y de esa manera pueden verificar cuáles son los movimientos bancarios que está haciendo el administrador. Y eso lo pueden cruzar con las decisiones, tanto de asamblea, las decisiones presupuestales y las decisiones que se toman en las reuniones mensuales que hacen
los administradores con el consejo, contador y su equipo en general para revisar y tomar decisiones. Entonces, también podemos hacer ese cruce de información con las decisiones que yo tomé y poder revisar si realmente los pagos que yo estoy haciendo se ajustan a las decisiones tomadas, bien sea en asamblea o en reuniones de consejo o informaciones presentadas por el administrador. Estas son, digamos, parte del control que siempre les sugiero a las personas para el tema de control interno del dinero. También podemos hacer, puede ser trimestral, semestral, solicitarle al administrador, cuando soy consejero, una certificación bancaria en donde consta el saldo del corte a marzo o a junio o a septiembre o a diciembre. Esa también es una forma de controlar y mirar que lo que me está informando en bancos, en los informes financieros y contables, está cruzando con la información de la entidad bancaria a la que pertenecemos. Entonces es una manera bastante, digamos, entre comillas, sencilla de poder hacer el control. En la parte de ¿qué otra cosa podemos controlar? Nosotros también debemos cuidar no solamente el dinero, nosotros debemos mirar que los dineros estén, perdón, que todos los bienes estén bien custodiados, que el tema de los activos esté bien. Entonces, en tema de activos, ¿cómo podemos controlar los activos? Nosotros podemos verificar, solicitarle al administrador un inventario, si no existe, pues hacerlo, levantar un inventario y llevar el control del inventario. Una vez se termine el contrato o la relación sí, contractual que hay con el administrador, hacer un arqueo de estos implementos que le fueron entregados al administrador para su custodia. Porque es muy frecuente la pérdida de elementos pequeños que se compran con recursos de la copropiedad y nadie es responsable porque no tenemos un inventario de información, no tenemos un inventario de activos, entonces es muy difícil poderlo revisar. Control interno también en el cumplimiento de deberes fiscales y legales. Cuando hablo de fiscales, pues es básicamente cumplimiento de pago de impuestos, cumplimiento de presentación a las diferentes entidades. En este caso, pues hablamos en Colombia, de nuestra DIAN y nuestras secretarías distritales o departamentales, dependiendo de donde estemos. Entonces, ¿qué debemos hacer en la parte de control fiscal? Podemos solicitarle al representante legal, en este caso al administrador, el estado de cuenta que le entrega la DIAN, en donde podemos verificar que se ha dado cumplimiento a la presentación de impuestos y al pago de los mismos. Estar haciendo una consulta periódica, porque a veces se hacen los pagos, pero por alguna situación, por la hora en la que lo presenté, por la forma en cómo lo presenté, muchas veces los bancos o la información no llega efectivamente a, a la entidad y pues obviamente ahí voy a tener inconvenientes y voy a tener seguramente sanciones o demás. Entonces tratemos de estar descargando o solicitando al administrador que verifique esa información. A los administradores aquí voy a hacer un par y es hacerle la recomendación de que muchas veces cuando hay un control entramos en el choque y en la molestia. Como les decía al principio, el control interno no es otra cosa y si lo vemos bien enfocado y lo trabajamos bien, no es otra cosa que nos puede ayudar para poder mostrar un buen cumplimiento de nuestro trabajo, cumplir unos buenos objetivos trazados cuando yo me presento y entrego mi plan de trabajo. Entonces, digamos que tratemos de no tomar el control que nos ejercen o que nosotros mismos ejercemos, porque yo puedo hacer ese autocontrol. Yo puedo presentarle como administrador a mi consejo los arqueos, o sea, puedo decirle, bueno, háganme un arqueo, también puedo entregar en mi informe la conciliación y decirles
Ustedes pueden verificar, por favor, pueden venir y consultar la información, obviamente, pues manejando siempre la confidencialidad, entregar un estado de cuenta, entregar toda la información de la que les he hablado sin ningún problema, y de esa manera también pueden demostrar una muy buena gestión. Es decir que, digamos que el control o autocontrol interno nos va a ayudar a ejercer una muy buena labor y a que realmente hagamos un buen trabajo dentro de la copropiedad. Eso nos va a garantizar que, pues, el éxito de nuestra labor, que tengamos trabajo y obviamente la seguridad de que le estamos cuidando el patrimonio a las personas como nos lo ordena la ley. ¿Para qué también sirve pues el control interno? Para proteger los recursos, como les decía. Cuando les hablaba de para qué sirve el control interno, para evitar despilfarros, para uso indebido o para actos ilegales, les hablaba de que les iba a dar ejemplos. Entonces, uno de los ejemplos de los despilfarros es el control interno que yo puedo hacerle como consejero o como revisor fiscal o como el mismo contador o hasta copropietario al presupuesto que yo le autoricé al administrador. Muchos dicen es que es un presupuesto, pero obviamente recuerden que es un presupuesto que además debemos estudiar en la aprobación del mismo. Entonces, para evitar despilfarros, yo puedo estar solicitando mensual, bimestral o trimestralmente la ejecución presupuestal en la que yo puedo verificar en qué se ha hecho la inversión o cómo vamos con esos rubros que yo autoricé. Puedo solicitar, obviamente, en donde veo sobre ejecución, un detallado de por qué hay una sobre ejecución, o el administrador en la entrega de su informe, cuando hay una buena entrega de informe, también puede de una vez informar por qué hay sobre ejecuciones, para que no se hable de despilfarros o para que no entren en la controversia. De esa manera también yo puedo controlar. ¿Por qué les insisto tanto en las decisiones de asamblea? Porque muchas veces asistimos a la asamblea, es una reunión muy extensa en la que se toman y se toman decisiones y a veces ni siquiera sabemos qué decisiones. Entonces también otro ítem de control interno que dejo recomendado es como administrador o como el mismo revisor fiscal, en caso de que exista la figura, hagamos un resumen de decisiones tomadas en la asamblea, una vez pasada la asamblea, cuando ya hagamos la publicación o le digamos a la comunidad que, que el acta se encuentra lista para consulta en la oficina, hagamos una circular o en las carteleras y plasmemos cuáles fueron las decisiones que como comunidad tomamos. ¿Qué decisiones dejamos dentro de la asamblea para que todos tengamos claras las reglas del juego y qué fue lo que decidí y sobre qué puedo pedir y sobre qué debo cumplir? Entonces, digamos que hemos hablado de la parte de controles internos digamos, en el cuidado de activos y de recursos, pero también debemos cuidar muchísimo en qué nos endeudamos, cómo nos endeudamos, a quién le debemos. En la parte de control interno del pasivo, en este caso, pues debemos hablar de el pasivo que tenemos con empresas, tanto como de vigilancia, aseo, las empresas que nos venden los implementos de papelería, que muchas veces son a crédito, los implementos de aseo, nuestros mismos servidores o prestadores de servicios, hablemos de administrador, revisor fiscal, contador, cuando tenemos asesores jurídicos. Entonces es muy bueno hacer también un control ahí en los pasivos. Entonces, ¿cómo puedo hacer el control de pasivos? En los proveedores. Entonces, en proveedores, pues mensualmente verificando que se les está haciendo el pago, verificar qué mes se les ha pagado en la entrega del informe. Si no se les ha pagado el mes, pues dejar la evidencia de por qué, seguramente pues no tenemos fondos. Dejar también un plan de pagos, dejar cómo voy a pagar esas deudas que tengo, cómo voy a poder sanear la situación de pasivo de la copropiedad. Otra de las formas de poder controlar el pasivo de la copropiedad es solicitar certificados a los terceros a los que les estoy pagando.
a los proveedores, a mis prestadores de servicios. Entonces también el administrador puede entregar dentro de su informe, y si el administrador no lo entrega, yo lo puedo solicitar, obviamente de una manera formal y obviamente siempre muy respetuosa, solicitar que se certifiquen las deudas para poder estar, digamos, todos, tener en cuenta y hacer el cruce de información, y que nuestra contabilidad o nuestros informes financieros cruzan realmente con la información que nos están entregando. Básicamente, en el pasivo, esos son unos de los tips que yo puedo tener en cuenta para poder controlar la manera en cómo se está llevando mi copropiedad y si realmente está siendo fiable la contabilidad, porque muchas veces creemos que como no conocemos de copropiedades o que como no conocemos de contabilidad, no podemos ejercer un control interno, pues estamos cerrados. Miren que sí podemos hacer un control interno y no necesariamente tenemos que ser profesionales en contabilidad o en alguna, no tenemos que tener una especialidad o una especialización. Simplemente es que tengamos el interés de leer, de enterarnos, y si no sabemos, pues de preguntar también, porque obviamente en todas estas cosas siempre vamos a encontrar dificultades para entenderlo, y lo primero que hacemos muchas veces es especular. Entonces siempre vayamos a las buenas fuentes que nos pueden informar cómo podemos hacer un buen control, qué más podemos hacer, qué se nos pasó por mirar. Eso es básicamente, digamos, controles de los que yo les puedo hablar. Me quedaría, o sea, hay muchísimos controles. Como les decía al principio, otra de las formas o una herramienta muy importante que es vital, pero muchas copropiedades de las que no conozco no tienen, es el manual de procedimientos de cada una de las áreas que afecta la contabilidad y la administración como tal. Entonces, importante desarrollar estos documentos. Si no puedo hacerlo yo, pues pagar y hacer dentro de mi presupuesto un rubro para que los profesionales que entienden del tema hagan unos manuales de procedimientos concienzudos de mi copropiedad, y podamos tener como un mapa en el que estamos navegando. También es importante que hablemos de qué es importante para un buen control interno. Pues dentro de todo lo que les he hablado, todo eso es importante. Pero ¿por qué es importante o qué es importante para un buen control interno? Lo primero que debemos hacer es planificar muy bien los procesos que vamos a llevar a cabo. Como les decía, cuando voy a hacer un arqueo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito un formato, necesito necesito tiempo, cuántas personas vamos a estar en el arqueo, cuál es el objetivo del arqueo, ¿no? Verificar que la caja y el dinero que está manejando el administrador pues tenga el uso debido. Siempre tener muy claro eso, o sea, las necesidades de la copropiedad y el control interno que yo podría o que yo querría que la copropiedad tenga. Cuando yo estoy generando mis ítems de control interno o mis manuales de procedimientos, aquí les dejo unos consejitos, y es: uno, primero, no copiemos el de la copropiedad del frente, porque la copropiedad del frente es completamente diferente a la mía, porque allá hay menos parqueaderos de visitantes, porque allá hay un gimnasio y aquí yo no tengo gimnasio, porque aquí yo tengo simplemente los salones comunales que utilizamos solamente en eventos de los copropietarios. Entonces no copiemos, por favor, ningún manual de procedimientos. Evitemos esta práctica porque muchas veces nos pasó, tuvimos la mala experiencia con las normas internacionales, que muchas copropiedades pagaron el desarrollo de las normas, y lamentablemente lo que muchos profesionales hicieron fue copiar de una copropiedad y le pegaron a la otra. Entonces realmente lo que debemos hacer es hacer un diagnóstico de mi copropiedad y desarrollar documentos propios de mi copropiedad, que sus necesidades son completamente diferentes a las del frente o las de mi vecino.
Fijar siempre objetivos, también es importante. ¿Cuál es el objetivo del control que estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de los ítems de control interno que yo estoy haciendo? Es importante también que tengamos un mapa de información de la copropiedad. Cuando yo hablo de un mapa de información es dónde está o en un lugar físico o en un medio magnético que la comunidad tenga el RPH, el manual de convivencia, que son los dos documentos, digamos, importantes y con los que navegamos más. Sí tenemos también obviamente las escrituras de nuestra copropiedad, que normalmente es un libro muy grande, los planos de mi copropiedad. Debo tener un inventario de todos los documentos que reposan en la administración y en las actas de entrega de los profesionales que nos están entregando o empalmando cuando hay un cambio de administración, pues obviamente esto debe figurar. Es importante que como administradores implementemos también este control y entreguemos todo muy bien entregado a las personas que llegan a hacer el trabajo que estábamos haciendo nosotros. También es importante para un buen control interno que como copropietario yo aporte y sepa exactamente cuáles son las otras formas de poder participar. Pues una de las cosas que son importantes es participar en las asambleas. Participar activamente en la asamblea, y cuando digo participar activamente no es ir a discutir a la asamblea, es participar activamente o aportando, eh, eh, participar activamente aportando información, aportando ideas, aportando cosas nuevas, haciendo preguntas, y digamos que tengan que ver con la información que nos están presentando en la asamblea. Participar en los comités diferentes que las administraciones hacen, participar también en las brigadas que muchas veces se convocan. De esta manera también yo apoyo el control interno. Informar irregularidades que yo observe dentro de la copropiedad, pero hacerlo de una manera, de la manera y el conducto regular, no escribiendo un WhatsApp, no es enviando o yendo a la portería. Seguramente puedo hacerlo dejando una anotación en la minuta si el administrador obviamente en ese horario no está, o también puedo hacer una queja formal. Por último, pues, ¿en qué áreas se pueden implementar el control interno? En todas. Yo simplemente, como les decía, debo verificar que mi copropiedad, cómo está compuesta y cuáles son los controles internos que yo puedo establecer en mi copropiedad para que ésta funcione bien. El resultado de un buen control interno siempre, pues obviamente será una copropiedad con unas finanzas sanas, una copropiedad con proyectos, porque obviamente voy a tener control del dinero, una copropiedad que no tiene, digamos, falencias en su información, y una copropiedad que está tranquila en la información que le entregan. Por último, no menos importante, recomendarles a todos los copropietarios que cuando les entreguen la información financiera que se acostumbra a entregar antes de asamblea, lo hagan, hagan la entrega de esta información y lo lean, la analicen y no lleguemos a la asamblea sin conocer esta información. Tengamos en cuenta que las decisiones que tomamos son para nuestro beneficio, no son para beneficio del administrador o del revisor fiscal o del contador, sino son para beneficio propio de nosotros. Pues con esta recomendación me despido. Espero haber aportado un poco al tema de control interno. El tema de control interno y controles internos en copropiedad nos tomaría muchísimo más tiempo en poderlo detallar, pero pues bueno, procuré hacer entrega de la información lo más clara posible para que quienes me escuchen obviamente lo entiendan, lo comprendan, lo socialicen y sobre todo lo apliquen. Bueno, muchísimas gracias por la atención que me prestaron y espero que tengan un muy buen resto de día agradable.
y sigan disfrutando y aprendiendo con Expo PH. Mil gracias. No, Carolina, a ti muchas gracias por participar en Expo PH y me parece pertinente que vayamos con una ronda de preguntas que tenemos aquí bastantes en el chat y dice, muchas copropiedades e incluso algunos revisores fiscales como usted manifiestan que los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo son gastos innecesarios para las copropiedades. ¿Qué opinión le merece este tipo de afirmaciones? Camila, cuando yo mencionaba el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, que mucha controversia genera, como lo dices en la pregunta, que es un gasto innecesario, lo considero importante. ¿Por qué? Porque en el sistema de gestión de riesgo me dejan escrito o me dejan plasmado qué debo hacer en una emergencia, cómo debo actuar. Mm, Me dejan también claro por ejemplo, una emergencia muy, como digo, que no es frecuente, gracias a Dios, es el tema de un incendio. Pero muchas veces no sabemos cómo actuar en un incendio. Y en el sistema de gestión de riesgo, bien desarrollado, obviamente, debe quedar plasmado y muchas veces eh, la persona que desarrolla el sistema de gestión de riesgo debe hacer la capacitación con un bombero. Los bomberos hacen el apoyo de cómo utilizar un extintor, cómo ayudar a mi vecino, porque a veces en este tipo de emergencias no tenemos idea y estamos muy mal capacitados al respecto. El sistema de gestión de riesgo habla de todo esto, por eso hablaba de que el sistema de gestión de riesgo no es un libro que debo tener archivado en la administración, es un libro que debe conocer la comunidad, que debe estar capacitada para poder atender cualquier riesgo que presente su copropiedad. Perfecto, Carolina, gracias por tu aclaración. Y tenemos una pregunta más aquí en el chat y dice, algunos miembros del Consejo se toman atribuciones y facultades que ni siquiera hacen parte de la Ley 675, ya que con solo el hecho de decir que son presidente o miembro del Consejo, se toman atribuciones de fiscalización que ni siquiera le corresponden. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, Camila, esta es la pregunta que todos los administradores y muchas veces los mismos residentes se hacen. Digamos que no hay una respuesta única y mágica para solucionar el inconveniente. ¿Por qué digo inconveniente? Porque muchas veces este tipo de personas se vuelven problema en las comunidades. Yo diría o dejaría más bien recomendaciones, por eso cuando les hablé de los actores de la PH y cómo pueden aportar, una de las primeras o lo primero que dije era que deberían conocer la ley 675 y el RPH bueno, y el manual de convivencia. ¿Por qué la ley 675? Porque en la ley 675 me dicen qué hace cada quien, no específicamente, pero sí me dejan cuáles son las atribuciones del administrador, hasta dónde puede ir el administrador. Y la ley 675 también es clara en donde dice cuál es la función general y global del Consejo Administrativo, que no es otra que orientar, no es de dirigir, no es de mandar, no es de imponer. Eh, digamos que como caso particular, cuando soy revisor fiscal, pues porque desde el papel de contador no me lo permite, digamos, y le aconsejo siempre a los administradores que no, donde no tienen revisor fiscal, en la primera reunión después de la asamblea, cuando hay reunión, eh, para, para socializar cómo es el método de trabajo, lo primero que debe hacer la persona, y como lo digo, lo dejo como revisor fiscal siempre en las reuniones de mis conjuntos, yo les entrego a los consejeros, perdón, un manualito que tengo guardado en donde les cuento cuáles son las funciones del administrador, cuáles son las funciones del revisor fiscal, cuáles son las funciones del consejo, cómo es el comité de convivencia. O sea, les hago como una cartillita, como el resumen de todo eso que yo quisiera que leyeran, pero no leen y no conocen. Yo lo dejaría como un tip para poder ayudar un poco, porque realmente, como te decía al principio, es
un tema que es bastante difícil de manejar en muchas copropiedades. Y lastimosamente muchas veces es porque ignoramos información. Entonces, como ignoramos información, creemos que somos los dueños o que tenemos por tener un cargo, podemos excedernos en lo que nos corresponde. Entonces, creo que en las comunidades donde lo he desarrollado o lo he implementado, me ha funcionado. Entonces, yo dejaría ese tipcito para evitar o mitigar un poco ese asunto. Bueno, creo que este tip va a ser de gran ayuda para muchos de nuestros asistentes que nos acompañan en Expo PH. Y seguimos con otra pregunta, Carolina, y dice, cuando un administrador entrega anticipadamente una copropiedad, ¿a quién le debe entregar? ¿Al consejo de administración o al revisor fiscal? Debería entregarle a una persona que le recibe su cargo, que la va a suceder. En este caso, en lo que debería ser normal, debería ya haber designado un administrador. Pero entiendo tu pregunta como si no hubiese ese caso. En el caso de que no exista la persona administrador que va a ingresar a reemplazar, considero yo prudente hacer entrega al administrador y debería estar presente el revisor fiscal simplemente fiscalizando, más no haciendo nada. No debe entregársele el cargo a un revisor fiscal, porque el revisor fiscal es un ente que no ejecuta, es un ente que simplemente hace una revisión y una auditoría de todos los procesos, no solamente contables, sino administrativos. Entonces, si quieren invitar obviamente a la entrega del cargo al revisor fiscal, o ni siquiera de invitación, el revisor fiscal puede solicitar estar en la entrega, pero simplemente como un ente fiscalizador que está pendiente de que el acta se haga como se debe hacer, que quede todo plasmado, que quede todo el inventario del que hablaba en la conferencia, de toda la información que entrega, de la que era yo responsable. Es un poco complejo hablar de entregarle un cargo a un consejo cuando, por ejemplo, tengo que entregar cheques y chequeras y tengo que entregar tokens con claves y demás. Entonces, es un caso que sí se presenta mucho. En el caso de que no exista, obviamente, esa figura, pues dejan plasmado en las actas cuál va a ser el protocolo de manejo de entrega, por ejemplo, de tokens, si en el momento en que llegue el nuevo administrador se va a hacer entrega de claves y demás. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo como administrador saliente simplemente entregarle todos los tokens que controlan los recursos de la copropiedad al el consejo de administración, independientemente de que sea el consejo, pero pues la representación legal todavía figura a nombre de él y cualquier movimiento, digamos financiero o una firma de un contrato o demás, pues sigue en cabeza de él hasta tanto no exista una nueva contratación. Entonces sí es importante dejar obviamente un acta firmada en donde queden los, digamos, haya varios actores del consejo. En este caso, pues digamos que sería como un quórum para poder dejar todo firmado y el revisor fiscal, pues debe ser el ente que esté revisando que se esté llevando a cabo la entrega pues sí, de la copropiedad de una manera correcta. Es por esto que yo recomiendo siempre, y insistí muchísimo en la charla, sobre el manejo o el tener implementados los manuales de procesos. En los manuales de procesos debe quedar plasmado cómo debe ser el proceso de entrega. Perfecto, Carolina. Gracias además por esas recomendaciones y esos tips que nos diste a lo largo de tu conferencia. De verdad que quedamos muy agradecidos con tu participación y por estar siempre tan dispuesta a entregar tu conocimiento y tu experticia a todos nosotros. Muchas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a Expo PH por la invitación a participar en este importante evento. A todos los que atentamente me escucharon eh, y pues obviamente a quienes están interesados siempre en aprender para aportar.
Mil gracias por su atención y espero verlos en una próxima oportunidad. Agradecimientos especiales para nuestros invitados en Expo PH 2021. Nora Pavón, Erika Cubillos, José Jaime Uzcategui, Luis Carrillo, Lourdes Montoya, Jorge Luis Pachón, Dismar de Burgos, José Andrés Bermúdez, Gervi Muñoz, César Berrío, Alexander Reina, Julio César López, Mauricio Buriticá, Francisco Medina, Andrés Martínez, Fernando Lara, Ricardo Ribeira, Lina Margarita Reyes, Giancarlo Sánchez, Carolina Borges, Estanislao Rosso y Silvia Arias. Termina Expo PH 2021 y desde ya estamos trabajando en nuestro próximo evento en 2022 para convertirnos en la mejor feria virtual de la propiedad horizontal en Latinoamérica. Por eso, tenemos el gusto de presentarles a nuestro nuevo invitado de honor para el próximo año. La Asociación de Profesionales Administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá, ADEPA. Continúa siguiéndonos en las redes sociales para que estés al día con Expo PH. Te esperamos.